Políticas Públicas, economista y exsecretario de Economía. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mucho gusto estar en tu programa, Yoli. Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros. Primero que nada, ¿cuál es la opinión que le merece? ¿Qué expectativas tiene de este paquete de inversiones que se anunció esta mañana? No, yo creo que son bienvenidas. Cuando uno ve lo que ha estado pasando en materia de inversión en nuestro país, cómo se ha caído la inversión pública y la inversión privada. Digamos, en el sexenio pasado venía cayéndose la inversión pública, pero crecía la inversión privada. En este sexenio se están cayendo las dos, tanto la pública como la privada, y eso explica por qué lo que le llaman los economistas el crecimiento potencial ha bajado tanto en nuestro país. La gente espera que cuando regresemos a la normalidad el crecimiento sea muy lento, y eso explica por qué ha caído la inversión. De forma que cualquier anuncio de este tipo es muy bienvenido. Se queda corto, sin duda, de las expectativas que uno pensaría en términos de las oportunidades que tiene un país como México. Pero eso es muy bienvenida las oportunidades, y lo que se anunció es muy bienvenido. Dice que se queda corto, pero según el Consejo Coordinador Empresarial representaría la mayor cifra de inversión en infraestructura y podría generar alrededor de 400,000 empleos. ¿Es factible? Bueno, no se dice eso, pero no se dice en cuánto tiempo, ¿no? Por ejemplo, se hablaba en la mañana que representa 2.3 puntos del PIB, sí, esas inversiones, pero no se dice si es 2.3 puntos del PIB el 2021, 22 y 23, o es entre los 3 años. Lo que se requiere de inversión del sector público en nuestro país, y lo que anunció el presidente López Obrador en su campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo, era que la inversión pública llegaría a 5 puntos del PIB, y ahorita en el 2020 debe andar como el 2 puntos del PIB, de tal forma que 2.3 puntos a lo largo de 3 años, pues es realmente muy poco, ¿no? Sí, nos estamos quedando cortos incluso en la reacción, en la manera de enfrentar la pandemia del coronavirus y sus efectos en la economía a nivel global, pero independientemente de eso, nos estamos quedando cortos en la reacción económica para generar mayor inversión, mayor movilidad económica. No, sin duda alguna. Por ejemplo, para que tengamos en mente el monto de la inversión que se requeriría en México para estar creciendo a las tasas que había pensado el presidente que podíamos crecer en su sexenio de 4%, requeriríamos una inversión total de 25 puntos del PIB, 20 puntos del sector privado y 5 puntos del sector público. Habíamos llegado en los últimos años en nuestro país a tener 22, 23%, y este año seguramente terminaremos alrededor del 18%, es decir, lo que nos falta para alcanzar el nivel de inversión que requiere nuestro país es elevadísimo. Y la inversión pública está cayendo, y se ha perdido la confianza de los inversionistas privados para invertir en México. De tal forma que los anuncios de esta mañana son muy bienvenidos, pero se quedan cortos. Hay que dar confianza en los inversionistas para que ellos mismos inviertan, y hay que cambiar en la estructura del gasto del gobierno federal para empezar a dedicarle menos porcentaje del gasto al gasto corriente y más porcentaje al gasto de inversión. ¿A qué atribuye la pérdida de confianza y cómo recuperarla? Porque vemos fisuras al interior del gabinete, fisuras con el sector empresarial, etcétera. No es una sola medida. Por supuesto, todo el mundo lo atribuye inicialmente a lo que pasó por allá de octubre del 2018, cuando se anunció la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, pero luego siguieron una serie de medidas que hicieron que los inversionistas perdieran confianza. Por ejemplo, la cancelación de inversiones a partir de unas encuestas patito, que le llamaban consultas populares, la destrucción de instituciones que estaban ahí para proteger a los inversionistas, el cambio en las reglas del juego cuando los proyectos iban apenas en su etapa de maduración. Entonces son muchas medidas que han ocasionado que se pierda la confianza en México de los inversionistas. Y no se van a recuperar con una sola medida. La única forma de que se recupere la confianza de los inversionistas en nuestro país es que en el gobierno federal
y en el Poder Legislativo, particularmente en el grupo de Morena, piensen realmente en cada una de las acciones que toman, cuál va a ser el impacto en la inversión, cuál va a ser el impacto en la generación de empleos. En mi opinión, la economía no ha sido prioridad en este gobierno. Se toman las medidas sin pensar cuál va a ser el impacto en la inversión y en la generación de empleos. Y creo que en esta segunda parte de la administración o los segundos terceras partes de la administración se debería pensar mucho más en la economía y en la generación de empleos y en el bienestar de los hogares que se generan por la inversión y la generación de empleos. Cuando habla de que hay decepción en las instituciones, del cambio de las reglas, ¿pasa también por una debilidad del Estado de Derecho? Sin duda, y eso tiene que ver con el cambio de reglas, por ejemplo, ¿no? Algo que nos ayuda mucho en México son los acuerdos internacionales, porque eso tiene un marco establecido de reglas que dan confianza a los inversionistas. Por ejemplo, ayuda mucho, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio. El TEMEC que se firmó, sin duda es una garantía importante de que se van a respetar las reglas y que si no se respetan, hay mecanismos para proceder contra el Estado mexicano, estadounidense o canadiense si no se respetan esas reglas. Y si me preguntan, yo creo que muy buena parte del debate en los próximos años con una nueva presidencia en los Estados Unidos va a tener que ver con el debate de las penalidades o las presiones al gobierno de México por incumplir las reglas de la inversión en materia energética. Pero es como darse un tiro al pie, ¿no? O sea, tenemos ahí un apuntalamiento a través del TEMEC y estamos incurriendo en todas estas fallas que además durante la negociación de este nuevo acuerdo comercial había muchas alertas de que México no podía caer en esas inconsistencias y es precisamente lo primero que estamos haciendo. Y yo creo que tarde que temprano tenemos que darnos cuenta, particularmente en la Administración Pública Federal. Yo creo que el presidente, por ejemplo, declaró hoy en la mañana que él espera que en el primer trimestre del año que entra vayamos a recuperar la actividad económica que teníamos antes de la pandemia, es decir, en el primer trimestre de este año. Pero lo que esperan los analistas es que recuperemos ese nivel allá por el 2013. Algunos piensan que en el 2023 y otros piensan que en el 2024. Yo creo que en el gobierno federal se van a dar cuenta, y ojalá no sea muy tarde, de que todas estas acciones realmente tienen un impacto severo en la inversión y en el empleo, y que eso al final, y ya lo deben estar viviendo, se está reflejando en elevados niveles de pobreza. O sea, las acciones y las palabras y la falta de confianza tienen consecuencias, y ojalá se den cuenta pronto de ese impacto, porque recuperar la confianza, recuperar la inversión y generar los empleos que ya perdimos va a tomar tiempo. Y más tiempo va a tomar entre más tarde se den cuenta del impacto que tienen las medidas que están tomando en la confianza de los inversionistas. Ya que habla de la generación de empleos, hoy también se va a abrir un debate, a profundizar en la ley de subcontratación, el llamado outsourcing. ¿Cuál sería la clave justamente para lograr, evidentemente, procurar al trabajador, pero no decaer en la generación de fuentes de trabajo? Mira, yo creo que es un debate muy importante, sin duda. Hoy hay un artículo en el Financiero de Mauricio Candiani, y ahí explica todos los trámites que se tienen que seguir en nuestro país de acuerdo a la legislación laboral para manejar, digamos, toda la nómina de una empresa. Y hace toda una lista muy detallada y termina diciendo que para los empresarios evidentemente es mejor que una agencia especializada maneje todos estos temas de tal forma que la empresa haga lo que tiene que hacer. Es decir, las empresas, los empresarios tienen la capacidad para producir bienes y servicios, y ahí está su ventaja. No tienen que dedicarle tanto tiempo a todos los temas que tienen que ver con cumplir con la legislación laboral, porque para eso hay empresas especializadas. Entonces yo creo que económicamente hace mucho sentido este tipo de outsourcing.
por supuesto que han señalado de las las ilegalidades y los excesos que se han dado, y hay que castigar esos excesos y esa falta de legalidad, pero no impedir que realmente no impedir que las empresas realicen las actividades que los hacen ser más productivos. Las empresas no están capacitadas, o no, su especialidad de muchas empresas no está en cómo manejar mejor la nómina, sino en cómo hacer mejor los productos y servicios, con mayor calidad, con mejor precio. Se nos acaba el tiempo. Mañana se cumplen 2 años de gobierno, va a haber un mensaje por parte del presidente por la tarde. ¿Cuál sería su evaluación de estos 2 primeros años de gestión? Pues yo creo que en materia económica, evidentemente hay cosas positivas y negativas, pero yo creo que digamos, pesa muchas más los temas negativos que los positivos. Yo creo que cualquier error que se haya tomado en materia económica palidece ante el mal manejo de la pandemia, porque un mal manejo de la pandemia implica la muerte de seres humanos. Por supuesto, ha habido cosas positivas, el TEMEC, la pensión no contributiva, el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, el incremento de los salarios reales. Pero por otro lado tenemos los negativos, que son muchos, como el destruir la confianza de los inversionistas, el destruir la capacidad de la administración pública y sus instituciones, el desperdicio de recursos públicos, lo cual resulta paradójico. El gobierno más austero también ha resultado el más despilfarrador, por ejemplo, con esta obsesión de rescatar a Pemex. En fin, hay cosas positivas y negativas, pero en materia económica, sin ninguna duda, la parte negativa pesa más que la positiva. ¿Y cuál sería la clave para estos 4 años que están por venir? Porque evidentemente pues, estamos ante la expectativa mundial por las vacunas contra el coronavirus. Algunos hablan de que el 2021, tal vez 2022, pudiera venir esta parte de recuperación. Pero ¿cuáles sí serían esas claves para lograr montarnos en esa ola de recuperación? Van a ser años muy difíciles, muy difíciles los próximos años, muy especiales. Y si tú me preguntaras cuál sería una clave para este gobierno en México para los próximos años, es que el presidente y el gobierno dejen de trabajar solos, que trabajen con el sector privado, que el gobierno federal trabaje con los gobernadores, con los gobiernos locales, con los presidentes municipales, que el gobierno federal trabaje también con las organizaciones de la sociedad civil. Creo que lo que se ha producido en México es una distorsión muy importante que implica la falta de trabajo en equipo. Muy bien, exsecretario, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Eduardo Sojo, muy buena tarde. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Bueno, ya lo escuchó, esta entrevista la puede revivir en nuestras redes sociales y también en la página de YouTube, y 2 minutos antes de las 9 también los mejores extractos de esta entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos. Regresamos en 2 minutos. Existen diferentes perspectivas para cada situación. Nuestros especialistas se encargarán de analizarlas. ¿Cuáles son exactamente los problemas importantes? Violencia, salud. Porque cada problema se tiene que poner sobre la mesa para opinar. Con Raúl Frías, miércoles 5:58 de la tarde y 10:07 de la noche, en TVC. Mega Noticias TVC viene mejor que nunca, con los mejores reporteros, con una variada barra informativa, debate, análisis, diferentes puntos de vista. Toda la noticia trascendental del día a día está en Mega Noticias TVC. Todos los días se generan nuevas incógnitas que impactan nuestra vida. El expresidente Peña Nieto tenga las manos ahí sucias con esto que ocurrió. ¿Cuáles son las consecuencias? Él fue obligado. Esto es para analizarlo de frente. Miércoles 6:28 de la tarde y 10:30 de la noche, en TVC.
Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Las noticias nunca paran, y nosotros no nos detendremos en buscar todo lo que te afecta. A fin de que millones de personas tengan conectividad en esta emergencia sanitaria. Lo investigamos, lo analizamos en Expedientes TVC, con Leonardo Ferrera, viernes 6 de la tarde y 10 de la noche, en TVC. Existen diferentes perspectivas para cada situación. Nuestros especialistas se encargarán de analizarlas. ¿Cuáles son exactamente los problemas importantes? Violencia, salud. Porque cada problema se tiene que poner sobre la mesa para opinar. Con Raúl Frías, miércoles 5:58 de la tarde y 10:07 de la noche, en TVC. Mega Noticias TVC viene mejor que nunca. Con los mejores reporteros. Con una variada barra informativa. Debate, análisis, diferentes puntos de vista. Toda la noticia trascendental del día a día está en Mega Noticias TVC. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Gracias por seguir con nosotros en Mega Noticias TVC. Ya le decía al principio que en unos minutos se va a llevar a cabo una reunión en Palacio Nacional entre empresarios con el gobierno federal para analizar el tema de la subcontratación. Hace unos momentos el exsecretario de Economía, Eduardo Sojo, hablaba de la importancia de que se trabaje en conjunto desde el gobierno federal, el partido legislativo, que son mayoría, tanto con los gobernadores como con el sector empresarial, y precisamente hoy es una fecha clave. Antonio Jiménez Ugalde tiene toda la información. Adelante, Toño. Yoli Ramírez, ¿cómo estás? Muchas gracias, les saludo con mucho gusto ya aquí en Palacio Nacional, en la calle de Corregidora, exactamente aquí a la altura de Plaza de la Constitución. Este es uno de los accesos donde se prevé que el mundo empresarial, como bien lo señalaste, tenga esta reunión con el gabinete, parte del gabinete, funcionarios del gobierno federal. En estas imágenes de mi compañero José Antonio Aguilar, pues vemos el operativo de seguridad que ha dispuesto la Secretaría de Seguridad Ciudadana para permitir la llegada de los empresarios que van a tener esta reunión con el presidente de la República. Esto será a las 7 de la noche. Estaremos atentos a esta situación del outsourcing, la contratación o subcontratación de los empresarios. Y cabe destacar, Joely, que en esta reunión pues se van a tocar las conclusiones sobre este tema tras las negociaciones que se han tenido con el sector privado y el gobierno federal, donde estarán pues estos representantes del gobierno y parte del sector empresarial a las 7 de la noche. Esto lo anunció así el presidente de la República de esta reunión, y se va también a contar con servidores públicos y se está revisando la iniciativa, esta iniciativa que presentaron los empresarios acerca de pues todo este grupo de trabajadores que están siendo subcontratados en el gobierno. Esto, dijo el presidente, pues tiene la obligación de establecer un mecanismo para que sean basificados, refiriéndose a los trabajadores del gobierno federal. También Carlos Salazar Lomelí se espera que esté presente. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y obviamente estaremos atentos a la llegada, lo que tengan que mencionar, el desarrollo de la reunión con parte de los funcionarios del gobierno federal, y también lo que tengan que decir al salir de esta reunión, y obviamente los temas que se van a estar tocando para el outsourcing y estas negociaciones que se han tenido con el gobierno federal y el sector privado de nuestro país. Ahora más que nunca el presidente ha mencionado que muchas empresas pues se valen de esta subcontratación para no dar todas las prestaciones